Había un tiempo en que el desayuno no se servía, se ganaba. Se preparaba antes de que saliera el sol, con manos que ya conocían el camino entre el fogón y la mesa. Hoy vamos a recordar juntos esos sabores que se fueron quedando atrás, esos platos que alimentaron a generaciones enteras y que poco a poco dejamos de ver en nuestras cocinas. Atole de masa. En las casas de México y Centroamérica, el día comenzaba con el sonido del molinillo girando dentro de una olla de barro. El atole de masa no era una bebida cualquiera. Era maíz molido, agua, un poco de piloncillo y canela, todo cocinado a fuego lento hasta que espesaba lo suficiente para sostenerse en la cuchara. Las abuelas lo preparaban desde la madrugada, removiendo sin parar para que no se pegara al fondo. Usaban cucharas de madera largas, gastadas por años de uso, que conocían el ritmo exacto que necesitaba el atole. El vapor subía perfumado con canela y llenaba toda la cocina, colándose por debajo de las puertas hasta llegar a los cuartos donde los niños todavía dormían. Se servía en jarritos de barro, esos que quemaban los dedos si no tenías cuidado, y se acompañaba con un pedazo de pan dulce o simplemente así, solo. Los jarritos pasaban de mano en mano alrededor de la mesa y nadie empezaba a comer hasta que el último miembro de la familia tenía el suyo. Era el desayuno de los campesinos antes de salir al campo, de los niños antes de caminar kilómetros hasta la escuela, de las madres que todavía no habían dormido. Alimentaba, calentaba y daba fuerzas para todo el día. Hoy casi nadie tiene tiempo de remover una olla durante 40 minutos, y el atole de sobre ha tomado su lugar. Pero no es lo mismo, nunca es lo mismo. Changua. En los Andes colombianos, especialmente en Bogotá y Boyacá, existía un desayuno que hoy suena extraño para muchos: la changua. Era un caldo hecho con agua, leche, huevos escalfados, cilantro y un poco de sal. Se servía caliente, casi hirviendo, con pedazos de pan viejo que se iban deshaciendo en el líquido. Los campesinos la tomaban antes del amanecer, cuando el frío de la montaña calaba hasta los huesos y la neblina todavía cubría los campos de papa. La changua era más que comida, era calor, era la primera defensa contra las mañanas heladas del altiplano. El huevo se cocinaba directamente en el caldo, quedando con la yema apenas cuajada. El cilantro le daba un sabor que no se parecía a nada más, fresco y terroso al mismo tiempo. Algunos le agregaban una rama de cebolla larga, otros preferían cebollín. Cada familia tenía su versión, guardada celosamente como un secreto pequeño. Se preparaba en ollas de aluminio ennegrecidas por años de uso, sobre estufas de carbón que tardaban en calentar, pero mantenían el calor por horas. La leche venía del establo de al lado, todavía tibia del cuerpo de la vaca. El pan era el que había sobrado del día anterior, porque en esas casas nada se desperdiciaba. La changua era el recordatorio diario de que con poco podía hacer mucho. Funches. En Puerto Rico y algunas zonas del Caribe, el funche era el desayuno de los que tenían poco pero necesitaban mucho. Era una polenta de maíz, simple y humilde, cocinada con agua y sal hasta formar una masa suave que se servía en platos hondos. Se le agregaba mantequilla si había, o un chorrito de aceite. A veces se acompañaba con bacalao guisado o con un huevo frito encima. Los niños lo comían con leche y azúcar, como si fuera un cereal caliente. Las madres lo preparaban en cantidades grandes porque rendía mucho y llenaba los estómagos vacíos. El maíz se compraba por sacos en las tiendas del pueblo y una familia podía vivir semanas con uno solo. El funche era el desayuno de los lunes difíciles, de los fines de quincena, de los tiempos en que el dinero no alcanzaba, pero el hambre no esperaba. Caldo de huevo. En muchas casas de México, Guatemala y Honduras, el caldo de huevo era el remedio para todo. Servía para curar la cruda del padre después de una fiesta, para levantar a los enfermos de la cama, para dar fuerzas a las mujeres que acababan de dar a luz. Se hacía hirviendo agua con tomate, cebolla, chile y cilantro. Cuando el caldo estaba listo, se rompían los huevos directamente en la olla y se dejaban cocinar apenas unos minutos hasta que la clara cuajaba, pero la yema seguía líquida. Se servía en tazones grandes con tortillas recién hechas a un lado. Era un desayuno medicinal reconfortante. Las abuelas decían que el caldo de huevo te devolvía el alma al cuerpo, y tenían razón. Había algo en ese líquido caliente, en esos huevos flotando suavemente, que hacía sentir que todo iba a estar bien. Mazamorra de plátano. En Colombia, Ecuador y algunas regiones de Centroamérica, la mazamorra
de plátano verde era el desayuno de las fincas cafeteras y de las casas humildes de los pueblos. Se hacía cocinando plátano verde, rallado en agua con leche, canela y panela, hasta que espesaba como una crema. Se servía en totumas o en platos de peltre, esos que tenían el borde azul o rojo y que todas las abuelas parecían tener. El plátano verde le daba una textura única, ligeramente granulosa, que se deshacía en la boca. Era el desayuno de los recolectores de café antes de subir a la montaña. De Mindoniem, los niños antes de ayudar en las tareas del campo. Llenaba el estómago por horas y costaba casi nada hacerlo. Solo se necesitaba un plátano verde, un poco de leche si había y paciencia para remover. Molletes de manteca. Antes de que existieran las margarinas y los aceites vegetales, la manteca de cerdo era la grasa que reinaba en las cocinas latinoamericanas. Los molletes de manteca eran panes simples hechos con harina, manteca, sal y un poco de azúcar, horneados en hornos de leña que cada familia tenía en el patio. Se comían recién salidos del horno, todavía calientes, untados con más manteca o con frijoles refritos. En México se les agregaba queso y salsa. En otras partes se comían solos, con un café de olla bien cargado. El olor del pan horneándose despertaba a toda la casa. Las mujeres se levantaban a las 4 de la mañana para tener los molletes listos antes de que los hombres salieran a trabajar. Era un ritual diario, una rutina que marcaba el ritmo de la vida familiar. Chorreadas en Costa Rica, las chorreadas eran tortillas gruesas hechas con elote tierno molido, un poco de azúcar y sal. Se cocinaban en comales de hierro untados con manteca y salían doradas por fuera, suaves por dentro, con el sabor dulce del maíz fresco. Se servían con natilla, esa crema agria costarricense que se untaba generosamente encima, o con cuajada fresca. El contraste entre lo dulce del elote y lo ácido de la natilla era un placer simple pero profundo. Las chorreadas solo se podían hacer cuando había elote tierno, así que eran un desayuno de temporada, algo que se esperaba con anticipación. Cuando llegaba el tiempo de la cosecha, las casas olían a maíz fresco desde temprano, y los niños corrían a la cocina sabiendo lo que les esperaba. Mote con chicharrón en Ecuador y Perú. El mote con chicharrón era el desayuno de los domingos, el premio después de una semana de trabajo duro. El mote es maíz pelado cocinado por horas hasta que queda suave pero entero y se servía con pedazos de chicharrón crujiente, cebolla encurtida y a veces un huevo frito. La preparación comenzaba el día anterior, cuando se ponía el mote a remojar. Al día siguiente se cocinaba durante horas en ollas enormes, mientras el chicharrón se freía lentamente en su propia grasa hasta quedar dorado y crujiente por fuera, tierno por dentro. Era un desayuno pesado, contundente, hecho para sostener a familias enteras durante todo el día. Se comía despacio, en familia, muchas veces en silencio, porque la comida era demasiado buena para hablar. Caldo de costilla. En Colombia, el caldo de costilla era sagrado. Se preparaba hirviendo costillas de res durante horas con papa, cebolla, cilantro y ajo. El resultado era un caldo espeso, lleno de colágeno, con la carne desprendiéndose del hueso al menor toque de la cuchara. Se servía muy temprano en la mañana en platos hondos con la costilla en el centro como el corazón de todo, rodeada de papas deshechas y cilantro fresco picado. Se acompañaba con arroz blanco y aguacate maduro, y se comía con cuchara grande, pero también se usaban las manos para desprender la carne de los huesos. Nadie juzgaba, todos hacían lo mismo. Las fondas y los mercados lo vendían desde las 5 de la mañana, cuando las calles todavía estaban oscuras, y el único movimiento era el de los trabajadores caminando hacia sus puestos. Hacían fila para tomarlo antes de empezar el día, parados junto al mostrador, con el plato humeando frente a ellos. Era el desayuno de los conductores de bus que tenían 12 horas de trabajo por delante, de los cargadores del mercado que levantarían bultos de 100 kilos, de los albañiles que subirían andamios bajo el sol. Un caldo que daba fuerzas para 8 horas de trabajo pesado, que llenaba el estómago y el espíritu al mismo tiempo. Costaba poco, rendía mucho, y sabía a que alguien se había levantado muy temprano para cocinarlo con cuidado. Pinolillos. En Nicaragua, el pinolillo era más que una bebida. Era identidad. Se hacía tostando maíz y cacao juntos, moliéndolos hasta convertirlos en un polvo fino que luego se mezclaba con agua o leche y se endulzaba con azúcar. El sonido del maíz tostándose en el comal era el despertador de muchas casas. Las abuelas lo preparaban con ese movimiento circular
de la mano que parecía no cansarse nunca, mezclando el polvo con el líquido hasta que no quedaran grumos. Se servía frío o a temperatura ambiente, en vasos grandes que se bebían de un solo trago o poco a poco durante toda la mañana. El sabor era único, terroso y ligeramente amargo por el cacao, con la dulzura del azúcar equilibrándolo todo. Locro de papa. En Ecuador, el locro de papa era el desayuno de los días fríos en la sierra. Se hacía cocinando papas hasta deshacerlas, en un caldo espeso con leche, queso fresco y un sofrito de cebolla y achiote que le daba su color amarillo característico. Se servía con aguacate encima y tostado a un lado, esos granos de maíz secos y tostados que crujen al morderlos. El contraste entre la cremosidad del locro, la frescura del aguacate y la textura del tostado era perfecto. Las cocinas de la sierra ecuatoriana olían a locro desde las 6 de la mañana. Era el desayuno antes de ir al mercado, antes de subir al páramo a cuidar las ovejas, antes de empezar cualquier día que prometía ser largo y frío. Pan con chicharrón. En Perú, específicamente en Lima, el pan con chicharrón era el desayuno de los domingos en los mercados. Un pan francés crujiente se rellenaba con chicharrón de cerdo recién frito, camote frito y salsa criolla hecha con cebolla morada, ají y limón. Los puestos de los mercados lo preparaban desde la madrugada, con las ollas de chicharrón humeando y el olor atrayendo a los compradores desde cuadras de distancia. Se comía parado, muchas veces directamente en el puesto, con servilletas de papel que nunca eran suficientes para contener la grasa. Era un desayuno social, un momento para encontrarse con los vecinos, para conversar mientras se esperaba el turno. El pan con chicharrón no se comía solo, se compartía, se comentaba, se celebraba. Champurrado. En México, el champurrado era el hermano más rico del atole, la versión de lujo que se reservaba para las ocasiones especiales. Se hacía con masa de maíz, chocolate de metate molido a mano, piloncillo oscuro, canela en rama y a veces un poco de anís estrellado. Era espeso, oscuro como la tierra, reconfortante como un abrazo largo. Se preparaba en ollas de barro que habían visto pasar generaciones, removiendo con molinillo de madera hasta que el chocolate se integraba completamente y formaba una espuma suave en la superficie. El sonido del molinillo girando entre las palmas era una música familiar, un ritmo que todos conocían sin haberlo aprendido nunca. Se servía caliente, casi quemando, en jarros de barro que mantenían el calor durante toda la conversación. El vapor subía aromático, una mezcla de chocolate, canela y maíz, que no se parecía a nada más en el mundo. Era el desayuno de los días de fiesta, de las mañanas de Día de Muertos cuando se compartía con los que ya no estaban, de los domingos después de misa cuando toda la familia se reunía. Las abuelas lo preparaban mientras contaban historias de los que se fueron, mientras el sol entraba por las ventanas de la cocina y los niños esperaban impacientes su turno para recibir su jarro, sosteniendo la taza con las dos manos como les habían enseñado. Calentados. En Colombia, el calentado era el arte de transformar las sobras de la cena en el desayuno del día siguiente. Arroz, frijoles, carne si había, todo se recalentaba junto en una sartén con un poco de aceite, hasta que los sabores se mezclaban y los bordes quedaban ligeramente crujientes, casi caramelizados. La sartén era de hierro, pesada, heredada de alguna tía o comprada en el mercado hacía tantos años, que nadie recordaba cuándo. Se calentaba bien antes de agregar el aceite, y cuando éste empezaba a brillar, se echaba todo junto. El arroz primero, luego los frijoles con su líquido espeso, luego lo que hubiera quedado de carne. Se servía con huevo frito encima, de esos con los bordes crujientes y la yema todavía corriendo, arepama a un lado y chocolate caliente espeso en una taza de peltre. Era un desayuno que sabía diferente cada día, dependiendo de lo que hubiera sobrado de la noche anterior, de lo que la despensa hubiera dado. Nadie lo llamaba así cuando lo inventaron. Simplemente era lo que había, la manera práctica de no desperdiciar nada, de estirar la comida un día más. Pero con el tiempo se convirtió en algo querido, buscado, extrañado cuando no estaba. Los hijos que se fueron de casa volvían preguntando por el calentado de la mamá, ese que nunca sabía igual en ningún otro lugar. Empanadas de viento en Ecuador. Las empanadas de viento se llamaban así porque quedaban infladas como globos al freírse. Eran de masa de harina, rellenas solo con un poco de queso, y se espolvoreaban con azúcar al salir del aceite. Se comían con café negro y muy caliente, alternando un mordisco de la empanada dulce y crujiente con un sorbo del café amargo.
Era un desayuno simple, rápido, pero tremendamente satisfactorio. Las vendían en las esquinas, en canastos cubiertos con manteles blancos que guardaban el calor. Las mujeres las freían en cocinas improvisadas en las aceras, y el olor del aceite caliente y la masa dorándose llenaba las calles de los mercados desde temprano. Gallo pinto. En Costa Rica y Nicaragua, el gallo pinto era el corazón del desayuno, el plato que definía el comienzo de cada día. Arroz y frijoles negros salteados juntos con cebolla, ajo, chile dulce y cilantro, cocinados hasta que los sabores se fundían en algo nuevo, en algo que era más que la suma de sus partes. El secreto estaba en el salteado, en dejar que el arroz se tostara ligeramente con los frijoles hasta que algunos granos quedaran crujientes. Se usaba el aceite donde se habían frito los frijoles el día anterior, ese líquido oscuro y aromático que le daba profundidad a todo. Se servía con huevos revueltos o estrellados, plátano maduro frito que brillaba con su propio dulzor, natilla espesa y blanca, y tortillas de maíz recién salidas del comal. Era un desayuno completo, balanceado, que daba energía para trabajar todo el día en los cafetales o en las fincas sin necesidad de almorzar. Cada familia tenía su receta, su proporción exacta de arroz y frijoles, su manera particular de condimentarlo. Las abuelas no medían nada. Todo era al ojo, al gusto, a la experiencia de años. Había disputas amistosas entre Costa Rica y Nicaragua sobre quién lo hacía mejor, pero la verdad es que cada versión era perfecta a su manera. Cada plato, un pequeño orgullo familiar. Tamal de cazuela. En varios países centroamericanos, el tamal de cazuela era el desayuno de los días especiales. A diferencia del tamal envuelto en hoja, este se cocinaba en una cazuela grande y se servía en rebanadas como un pastel salado de masa de maíz relleno de carne, verduras y especias. Se preparaba el día anterior porque necesitaba horas de cocción lenta en el horno de leña. Las familias se reunían para prepararlo, cada quien con su tarea. Unos molían el maíz, otros preparaban el relleno, otros cuidaban el fuego. Al día siguiente se cortaba en porciones gruesas que se acompañaban con crema y salsa. El vapor que salía al cortarlo olía a fiesta, a celebración, a familia reunida. Tortilla española al estilo criollo. En muchos hogares latinoamericanos, especialmente donde había influencia española, la tortilla de papas era un desayuno dominical. Pero se hacía diferente, adaptada a los ingredientes locales, con yuca en lugar de papa, con ají en lugar de pimiento, con queso criollo desmenuzado encima. Se cocinaba en sartenes de hierro que habían pasado de madres a hijas durante generaciones, esos sartenes negros y pesados que ya no se fabrican igual. Se volteaba con un plato en ese momento de tensión donde toda la familia contenía la respiración esperando que no se rompiera. Se servía cortada en triángulos todavía tibia, con pan y café con leche. Era el desayuno de los domingos perezosos, cuando no había prisa, cuando se podía estar en la mesa conversando durante horas. Mote pillo en Ecuador, el mote pillo era una manera de convertir el humilde mote en algo especial. Se salteaba el maíz pelado con huevos revueltos, cebolla, achiote y un poco de leche, hasta que todo quedaba integrado en una mezcla dorada y reconfortante. Se servía caliente directo de la sartén a la mesa, acompañado de café o de agua de hierbas. Era un desayuno sustancioso que las familias comían cuando necesitaban energía para el trabajo del campo. El secreto estaba en el achiote, esa semilla rojiza que le daba color y un sabor ligeramente terrosos que no se parecía a nada más. Las abuelas guardaban su achiote en frascos de vidrio, como un tesoro pequeño pero esencial. Chilaquiles verdes. En México los chilaquiles eran el desayuno del día después, la comida que esperaba pacientemente a quienes habían tenido una noche larga. Tortillas del día anterior, cortadas en triángulos y fritas hasta quedar crujientes, se bañaban en salsa verde hecha con tomate, chile serrano y cilantro, y se dejaban reposar hasta que se suavizaban ligeramente, pero mantenían algo de textura en el centro. Se servían con crema espesa, dibujando líneas blancas. Sobre el verde de la salsa, queso fresco desmenuzado, cebolla picada cruda que crujía al morderla y un huevo estrellado encima con la yema todavía líquida. Algunos les agregaban pollo deshebrado, otros los preferían simples, solo tortilla y salsa. Eran el remedio universal para la cruda, la cura para las noches de fiesta, el consuelo de las mañanas difíciles. Había algo en la combinación de la grasa, la sal, el picante suave y el almidón de la tortilla
que parecía absorber todos los excesos de la noche anterior. Las madres los preparaban en silencio, sin preguntar nada, sin juzgar, entendiendo que a veces lo que se necesita es un plato de comida caliente y salada. Los padres los comían mirando la mesa, agradecidos. Los chilaquiles no preguntaban nada, solo alimentaban, solo perdonaban, solo ayudaban a empezar de nuevo. Sopa paraguaya. A pesar de su nombre, la sopa paraguaya no es líquida. Es un pan de maíz esponjoso, hecho con harina de maíz, queso fresco, cebolla, leche y huevos, horneado hasta quedar dorado por fuera y húmedo por dentro. En Paraguay era el desayuno tradicional de las familias del campo, cortado en cuadros grandes que se comían con café negro. El queso le daba sabor y humedad, la cebolla un toque dulce, y la textura era algo entre pan y budín. Se horneaba en tatacuás, los hornos de barro que se calentaban con leña y que daban a todo un sabor ahumado particular. Las abuelas sabían exactamente cuándo estaba listo solo por el olor, sin necesidad de abrir el horno. Migadas o migas. En muchas regiones de España y América Latina, las migas eran el desayuno del ahorro. Pan viejo, duro como piedra, se desmigajaba y se freía lentamente con ajo, aceite y a veces chorizo o tocino, hasta que quedaba crujiente y dorado. Se servía en el mismo sartén donde se cocinaba, directo a la mesa, y toda la familia comía del mismo plato con cucharas de madera. A veces se acompañaba con uvas, melón o un huevo frito. Era comida de pastores, de campesinos, de gente que no podía desperdiciar ni una migaja de pan. Lo que otros tiraban, ellos lo transformaban en algo delicioso. Las migas eran el testimonio de que la necesidad muchas veces es la madre de la mejor cocina. Cuchuco de trigo en Colombia. Específicamente en Boyacá y Cundinamarca, el cuchuco de trigo era un desayuno que tomaba horas de preparación. Trigo pelado y partido se cocinaba con costilla de cerdo, papas, habas, arvejas y hierbas hasta formar una sopa espesa y reconfortante. Se servía en platos hondos con aguacate a un lado. Muy temprano, en la mañana cuando el frío del altiplano todavía no se iba, era un desayuno de una sola olla, donde todos los ingredientes se fundían en algo mayor que sus partes. Las abuelas lo preparaban desde la noche anterior, dejándolo cocinar a fuego muy bajo mientras dormían. El olor las despertaba antes que cualquier alarma, y ese olor significaba que todo estaba bien, que había comida, que otro día comenzaba. Revuelto gramajo en Argentina, el revuelto gramajo era el desayuno de las madrugadas, la comida que se preparaba después de una noche larga, cuando el hambre era urgente y los ingredientes escasos. Papas fritas en juliana fina se mezclaban con huevos revueltos, jamón cortado en tiras y arvejas. Se cocinaba rápido en sartenes bien calientes y se servía directamente del fuego a la mesa. Era salado, contundente, perfecto para absorber los excesos de la noche anterior. Los cafés de Buenos Aires lo servían a cualquier hora, pero era especialmente popular en las madrugadas, cuando los noctámbulos necesitaban algo que los sostuviera antes de ir a dormir. Era comida honesta, sin pretensiones, hecha para satisfacer un hambre real. Machica en Ecuador y Perú, la machica era harina de cebada tostada que se mezclaba con agua caliente, leche o café, formando una bebida espesa y nutritiva. Se endulzaba con panela y se bebía en las mañanas frías de la sierra. Era el desayuno más humilde y más sustancioso a la vez. Los campesinos la llevaban en bolsitas cuando subían a las montañas y solo necesitaban un poco de agua para preparar su comida. Era portable, duradera, energética. El olor de la cebada tostándose era uno de los primeros recuerdos de muchos niños andinos. Las abuelas la preparaban en cantidades grandes que duraban semanas, guardándola en sacos de tela en la despensa. Y así, uno por uno, estos desayunos fueron quedándose atrás, no porque fueran malos o no gustaran, sino porque la vida cambió. Las mañanas se volvieron más cortas, las cocinas más pequeñas, el tiempo más escaso. Los hornos de leña desaparecieron de los patios. Los molinos de mano se guardaron en rincones olvidados. Las ollas de barro se reemplazaron por sartenes antiadherentes.